Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Mi nombre es Alicia Martí y soy medium empática, visual, auditiva y, por supuesto, sensitiva. Bueno, pues hoy de lo que va a tratar mi ponencia, sobre todo, es de mi experiencia del contacto que podemos llegar a tener con diferentes deidades. Esto es algo que desde luego llevo muchos años investigando, ya no solamente es por el tiempo que llevo investigando, sino el proceso por el que he pasado hasta que he llegado a hacer este tipo de contacto, y desde luego no siempre puedo hacerlo, aunque bien me gustaría, pero sí que es verdad que lo tengo cuando así lo necesito y cuando se requiere de ello. Bueno, en principio me gustaría empezar a hablar de que dentro de lo que es la parte espiritual hay diferentes jerarquías. Esto me gustaría que lo vierais apoyándoos en una visión, una visualización que os voy a dejar aquí para que podáis ver las diferentes jerarquías. Y es que nosotros hablamos de jerarquías muchas veces cuando sobre todo tiene que ver algo con la angeología. No siempre es así de esta forma, y es que yo me voy a determinar por las jerarquías por las que ellos, como espíritus en este caso, se derivan hacia nosotros, tanto las deidades como nuestros guías, como los que hay en esa zona intermedia, como nuestros seres difuntos. Y es que muchas veces tampoco sabemos determinar quién de ellos se está poniendo en contacto con nosotros, porque, claro, nosotros cuando tenemos una visualización o queremos llegar a una visualización, una canalización, siempre nos intentamos dejar llevar por aquello que queremos conseguir o hacia la persona que nosotros nos queremos dirigir. Y bueno, esto todo parte sobre todo no porque haya tenido una sola experiencia, sino porque he tenido unas cuantas ya a lo largo de los últimos años, no desde el principio, también tengo que decirlo, pero sí desde hace como 8 o 9 años, y estas experiencias me han hecho que fuese indagando un poquito más dentro de todo esto. Bueno, pues como bien os decía, vamos a ver esta visión desde un punto de apoyo de las jerarquías. En principio, nosotros llamamos un poco deidades a todo lo que está por encima de lo que incluso pudiéramos llegar a entender. Por ejemplo, Dios, desde luego, es una deidad. Podríamos hablar también de chamanes ascendidos. Podríamos hablar también de casi que los ángeles, ¿no? Estas personas o estas entidades que de alguna manera pues, pueden ponerse en contacto con nosotros. Además, puede ser que lleguemos a budismo, podríamos estar aquí hablando también de muchas otras jerarquías, pero bueno, al final, por lo que yo he conseguido determinar, parece ser que viene un poco dado por todo igual. Yo no sé si al final hablaríamos con uno, con muchos, con realmente bueno, pues una diferencia muy grande de lo que son estas deidades, pero sí que es cierto que yo me basé en mi primera experiencia, que fue bueno, pues un momento de confusión en mi vida al completo, donde no sabía si dedicarme a esto, si no seguir dedicándome a ello, si dejarlo, si lo estaba haciendo bien o mal. Entonces, ¿qué pasa? Que llegó un momento en el que, bueno, en ese momento no era creyente, y como no era creyente me resultó muchísimo más apremiante esta visualización, porque yo lo llevo a que se presentó Jesús con los 7 arcángeles detrás y me dio un mensaje. Este mensaje era para mí, simplemente para que continuase en el camino que yo me había trazado. No estaba en ese momento hablando ni de él, ni estaba hablando de nada que tuviese que ver con todo esto, sino por el contrario, estaba teniendo un momento bastante difícil en el que yo me planteaba realmente seguir o continuar con todo esto. En ese momento, y al presentárseme esa visión, al escuchar todo lo que tenía que ver de él, por supuesto,
y aproveché y bueno, intenté comunicarme con él, intenté hablar y desde luego los mensajes sí que tengo que decir que eran unos mensajes como muy directos, unas respuestas muy directas, algo que me llamó muchísimo la atención porque tanto para mí como las personas que están aquí y que además han tenido contacto con seres espirituales, normalmente cuesta un poco llegar a entenderlos, porque no hablan las frases como nosotros las estamos hablando desde aquí, sino que hablan un poco más, yo siempre digo que encriptado, ¿no? Es una forma de hablar para ellos un poco diferente, pero bueno, en este caso realmente las frases que decía eran totalmente completas, no había ningún tipo de lugar a dudas de lo que estaba diciendo ni nada. Entonces, cuando yo tengo esta visión, cuando tengo esta experiencia, podríamos decirlo, a partir de ahí realmente empiezan mis dudas y es por qué a mí o qué es lo que sucedió en ese momento y por qué se me presenta, digamos, esta deidad, porque yo no era creyente, entonces es muy difícil que una persona que no es creyente que obtenga este tipo de visiones o este tipo de contactos. Y años después llegué a encontrar, yo no sé si sería una deidad o sería, bueno, realmente no lo era, porque además me lo confirmó después, pero siempre tengo un poco mis dudas. Alguien que realmente me pudo explicar un poco todo esto. Vamos a partir de que nosotros no vemos lo que estamos viendo siempre, sino que vemos lo que ellos en ese momento creen o detectan que nosotros podemos llevarlo hacia algo que vamos a entender. Claro, si a mí, por ejemplo, yo sí que es verdad que vengo de a mis ancestros que sí que eran creyentes y sí que tienen mucho que ver con lo que es la parte más católica. Entonces, claro, algo que a mí me pueda llevar a hacer digamos, una creencia o que me pueda seguir mandando o marcando un camino en sí, pues tiene que ser algo que yo conozca y no puede ser algo que yo no conozca. Entonces se me presenta Jesús con los arcángeles simplemente para poder darme un mensaje creíble en ese momento para mí. Cuando yo comento todo esto con esta otra experiencia, porque no sé realmente quién es, empiezo a indagar y a preguntar, porque sí que es cierto que no siempre se me dan estas respuestas, no siempre está todo abierto al 100% para conseguir obtener todas las respuestas que a mí me gustaría, pero sí que se me explica que dentro de lo que tiene que ver también del otro lado hay una serie de jerarquías y no es que no existan las deidades, sino que digamos que esta visión que nosotros tenemos del Dios omnipotente que está en todas partes, bueno, puede ser un poco así, pero no es la total realidad. Y es que nosotros nos vamos determinando por las respuestas que debemos de tener en cada uno de los momentos y además viéndolo desde una forma, una perspectiva que nosotros podamos llegar a entender. Al igual que pasa con los desencarnados, y si habéis tenido alguna experiencia, yo sí la he tenido, no siempre se presenta la persona a la que estás llamando, pues pasa un poquito también esto con lo que son las deidades. A mí me ha pasado de querer contactar con alguien que es, da igual el ser o fallecido de quien sea, si fuese mío o fuese de otra persona, pero sí interceptar a alguien que viene y se cruza dentro de ese camino y me habla, bueno, pues de esa persona en sí. ¿Qué pasa? Que nosotros también tenemos que llevarlo esto a que nos lo creemos, haciéndole una serie de preguntas que solamente esa persona y la persona con la que estamos en ese momento contactando puede darnos una respuesta o una respuesta para que ellos dos sepan de quién estamos hablando. Entonces, yo dentro de todo esto he tenido experiencias donde se han cruzado personas que no tenían nada que ver. Y bueno, parece ser que esto también puede ocurrir en lo que es cuestiones de las deidades. Y es que partimos de la base de que los primeros que se ponen en contacto con nosotros cuando estamos intentando hacer pues una canalización con una deidad, no con cualquier otro tipo de ser espiritual,
parece ser que lo primero son nuestros guías, que son un poco los que guían todo esto. Nosotros normalmente hacemos una petición, ¿vale? Y esta petición, bueno, pues hay quien lo hace en modo de ofrendas, hay quien lo hace con rezos, hay quien lo hace, bueno, con mantras también y de muchas otras formas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros es como que continuamos, ¿no? Dentro de lo que es el escalafón que nosotros nos hemos intentado llevar hacia adelante, pues parece ser que todo esto sigue un poco en el camino de lo que nosotros en principio creíamos o queríamos conseguir. Con las ofrendas un poco pasa también esto, o sea, no solamente lo hacemos de una manera, sino que cada persona lo va a hacer como cree conveniente que va a poder llegar hasta esa persona. El encender velas, el ponerles un vaso de agua, bueno, en lo que yo creo es un vaso de agua con azúcar, el que le pone todas las semanas un vasito de café, el que le reza y reza a lo que cree. Todo esto tiene también pues esa base de soporte para que de alguna manera esa deidad también se dé cuenta o piense que estamos en todo momento manteniéndolo dentro de nuestras creencias. Entonces, cuando yo contacto en ese momento con ese guía, pues comienzo a hacerle preguntas, porque yo pensaba que era una deidad, no lo era, y entonces empieza a responderme realmente a las preguntas que yo tenía. Además, yo ya en ese momento, porque este punto fue el año pasado, donde yo quería haber hecho una ponencia con este congreso. No fue posible porque en ese momento ya estaban cubiertas todas las plazas y es normal, porque además somos muchos y hay que ir eligiendo. Y empezaron a responderme las preguntas que yo iba haciendo sobre este tipo de situaciones. Lo primero es nuestros guías, como ya os he dicho. Lo segundo es como si viniera una espiritualidad un poco más elevada e hiciera una criba. Esta criba tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos pidiendo o con lo que nosotros queremos conseguir. Entonces, dentro de esta criba es como que de alguna manera se nos hace presente o se nos hace una visualización o podemos escuchar o podemos sentir, dependiendo de cada uno cómo lo lleve, o si simplemente consigues verlo mediante señales, porque también lo pueden hacer así. Entonces, a partir de ahí es como que hace esta criba para ver si realmente lo que nosotros estamos pidiendo o las respuestas que necesitamos se pueden ya quedar ahí, o si se necesita pasar al siguiente nivel. Me llamó mucho la atención porque yo siempre había pensado, pues esto que me han dicho desde niña, de toda la vida, que, bueno, pues que las deidades estaban en todas partes, que lo ven todo, que saben cómo está todo, pero no se involucran en todo. Y esas fueron las respuestas que me dio o bien mi guía o bien este ser un poco más elevado que había detrás de todo esto. Y es que ellos no entran en todas partes. Entonces es como que había una jerarquía donde primero están nuestros guías, que son realmente los que nos están acompañando en nuestro camino diariamente, asiduamente. Después estaba esta deidad, bueno, este ser supremo, al que yo le llamo así, porque tampoco sé quién es, tampoco he tenido el conocimiento de saber ni el por qué está ahí, ni qué es lo que tiene que ver con nosotros. Y luego sí que es verdad que ya está la deidad. Entonces, digamos que en lo que son las ramas de la jerarquía que hay al otro lado, un poco se basa en esto. Cuando nosotros estamos queriendo un mensaje, dando un mensaje a quien está contactando con nosotros, por ejemplo, yo tengo un cliente y quiere un mensaje, y pueden ser registros acásicos o puede ser, para mí el canal es el mismo. No quiere decir que las respuestas sean las mismas, pero para mí el canal sí que es el mismo. Entonces, cuando yo estoy dando un mensaje, normalmente tengo una visión, y esa visión es la que le estoy trasladando a esta persona, porque va a tener mucho más que ver con esta persona que conmigo, este cliente. Entonces, a partir de ahí es como que se desarrollan una serie de circunstancias
que me hacen ver de una manera o de otra. Cuando yo estoy entregando este mensaje, la verdad es que para mí estos mensajes son mensajes que pueden venir de cualquier parte. ¿Y qué pasa? Que a mí, por ejemplo, quizá no es tan importante, pero sí puede ser importante para la persona a quien le estamos trasladando este mensaje. Con lo cual, ¿cómo voy a ver yo a esta persona que viene a darme el mensaje en el caso que tenga la suerte de poder verlos? No siempre es así, por lo menos en mi caso, no siempre es así, o no siempre tampoco los escucho, o no son siempre de las mismas formas, pero realmente para quien va a ser importante es para la persona a la que estoy entregando el mensaje. Entonces, este mensaje siempre le llegará desde una visión que pueda entender. Si yo, por ejemplo, estoy teniendo un momento, una circunstancia o una situación en la que no sé cómo determinarme dentro de todo lo que tiene que ver con mi vida, o no sé qué camino voy a seguir, o no sé cómo realmente realizarlo, lo que me van a hacer presente es la única forma de entender lo que pueda tener yo. Y por eso me baso en que cuando yo tuve esa primera visión hace como 8 o 9 años, en la que se me aparece Jesús y se me aparecen los arcángeles, pudiera llegar a ser que no eran ellos, que perfectamente eran guías, o que eran, digamos, ese ser un poco más elevado, que realmente me está ayudando a entender que si yo soy capaz de no negar la visión de una deidad de estas características o de lo que son los arcángeles, también como me va a impactar, porque va a tener un impacto bastante fuerte, bastante grande en mí, también esto va a hacer que impacte en mis propias creencias y que cambie algo, porque además ellos nos lo van a hacer saber siempre de manera que pueda impactar de alguna forma, sobre todo cuando tenemos que hacer un cambio de perspectiva. ¿Cómo me lo va a hacer llegar? De la única forma que pudiera cambiar algo en mí. Si yo no soy creyente, que se me aparezca Jesús me da un poco a entender, a decir, oye, y puede ser que a lo mejor exista, o puede ser que exista de una manera en la que me han hablado totalmente de él, o puede ser que realmente esto tenga que ver con lo que es el camino hacia donde estoy yendo yo en este momento. Digamos que todo lo que tiene que ver con esta situación, realmente hablando de deidades, va un poco así. Luego además, sobre todo cuando hablamos de esta parte, porque me he encontrado en muchas ocasiones que cuando se habla de Jesús detrás, o de Dios, vamos a decirlo así, detrás de ellos siempre está la otra parte, ¿no? Lo que es la otra parte del diablo, vamos a llamarlo así, diablo, ser oscuro, cada uno le puede poner el nombre que quiera. Y también tenemos unas creencias referenciadas a todo lo que nos han ido contando. Bueno, pues yo, como soy curiosa, como os estoy diciendo desde el principio, también he llegado hasta esa otra parte y he tenido también contacto con esta otra, con esta otra parte, ¿no? Es como que todo el mundo pensamos que esto sería la tierra, lo que hay aquí es lo que hay arriba, Dios, Jesús, ángeles, arcángeles y todo lo que tiene que ver con ello, y cuando estamos hablando hacia abajo, pues estamos hablando de, bueno, de creencias de seres de baja vibración, de seres que son malos, de seres oscuros, de seres que nos van a llevar a ver otras cosas y que nos van a hacer dejarnos llevar un poco por la lujuria o por... Yo, como he tenido la ocasión y la oportunidad de tener contacto también, lo mismo que lo he tenido con la parte de arriba, lo he tenido con la parte de abajo, por decirlo de alguna manera. Aquí, por ejemplo, os podría decir que no sé si es porque yo soy de la manera que soy y simplemente lo que estaba buscando eran respuestas, o porque ellos querían que yo lo viera de esta manera para que no me asustase en ningún momento, porque como bien os estoy diciendo desde el principio, ellos siempre se van a basar en que
realmente nosotros tenemos que llegar a comprenderlos, a visualizarlos, a entender lo que nos están diciendo y no lo que van a tratar es de asustarnos. Entonces, en esta ocasión, bueno, pues tuve la gran suerte, yo lo voy a llamar así, ¿vale? Lo llamé en su momento el ser oscuro, y de bajar hasta esa profundidad donde me mostró un poco lo que era ese reino. No era la única persona, o sea, yo podría hablaros del Señor Oscuro, podría hablaros de la Dama de la Noche, podría hablaros de Hela, podría hablaros de muchas conexiones que yo he tenido con esta otra parte. Y realmente, si os tengo que decir que arriba son agradables, abajo también lo son. Simplemente tienen una parte diferente de comunicación, pero a mí en ningún momento ni me han inducido al mal, ni me han hecho daño, ni me han dicho ningún tipo de situaciones raras. Así como nosotros, por nuestra creencia, vemos la parte de arriba como que todo es como muy brillante, muy claro, con unos colores, digamos, un poco más no más vivos, porque los colores vivos, los colores vibrantes y fuertes los voy a dejar más para la parte de abajo, pero sí que es verdad que es como que mucha luminosidad, y eso es lo que vemos, ¿no?, en la parte de arriba. Quizá en la parte de abajo son colores como más vibrantes, con unos brillos más fuertes, son colores más rojos, más marrones, naranjas, son colores que no tienen por qué ser el negro, que nosotros estamos acostumbrados a tener esa visión. Y por supuesto hay de todas las formas, ¿vale? Hay, como bien os he dicho, por suerte, voy a decir que por suerte pues he tenido ese contacto, porque me encanta indagar. Y eso es lo que realmente me ha llevado un poco a poder hacer esta ponencia. Cuando llegamos a la parte de abajo, sí que es verdad que podríamos hablar de densidad, de una parte como más densa, así como para arriba es como flotar, la parte de abajo es un poco con más densidad, pero eso tiene que ver también un poco más con lo que somos nosotros, o sea, nosotros somos personas densas. ¿Por qué densas? Porque al final nosotros tenemos un cuerpo, no solo tenemos un alma, sino también tenemos un cuerpo. Entonces tenemos esa densidad, porque también estaríamos hablando de que tenemos una necesidad. Y digamos que la diferencia entre los dos planos, el alto y el bajo, o por lo menos así es como me lo han especificado a mí, es como que las situaciones son diferentes. Las densidades también son diferentes. Arriba podemos flotar y abajo es como que nos hundimos, ¿no? Como que la sensación es de dejarnos llevar. Entonces, lo que quería deciros con todo esto es que podemos contactar con cualquier tipo de deidad, que no necesariamente para hacer un contacto espiritual tiene por qué ser de una manera o de otra, o nos tiene que catalogar esas dos partes. Como no hablé con ellos a la vez, porque además no hablé con ellos a la vez, o sea, hablé primero con esa parte que yo quiero creer, que fue Jesús con sus arcángeles, ellos no hablaron, solo habló Jesús. El segundo contacto lo tuve con la parte más espesa, podríamos decirlo, con Hela y con el Señor Oscuro, por llamarlo de alguna manera. El tercer contacto lo tuve con una bruja que venía de muy atrás, de muy atrás, y además parece ser que tenía que ver con lazos de sangre conmigo. Y luego tuve otro contacto que esto tenía que ver con algo un poquito más actual y lo que tiene que ver con esa parte nuestra de más terrenal. Vamos a hablar de más terrenal. ¿Por qué os digo esto? Porque fijaos que yo me he ido de una parte a otra, de conexiones con Jesús, conexiones con el Señor Oscuro, conexiones con una bruja, una conexión que tuve con un chamán también muy antiguo, era un chamán indio en este caso, ¿vale? Porque hay más tipos de chamanes, porque no solamente hay un tipo, en este caso era indio. Y después de todo esto,
tuve una conexión con el Ewa. El Ewa, para quien no conozca quién es, bueno, pues el Ewa tiene que ver un poco con con todo lo que tiene que ver con la santería, santería e incluso con la Umbanda, podríamos hablar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo conecto con esta deidad, porque al final son deidades, pero son más terrenales, están más asociados o más ligados con nosotros, realmente es quien me da todas estas respuestas, ¿vale? O sea, digamos que todo lo demás ha sido como momentos aislados que yo he podido ir encontrando en mi tiempo de vida, en toda la vida que yo llevo transitando, y él es el que me contesta estas últimas preguntas, y ahí es donde me hace saber que lo que son las deidades, o a lo que nosotros nos referimos como deidades, no es como tal como nosotros pensamos o nos imaginamos, que no siempre es una deidad la que te está respondiendo en ese momento, sino que puede ser alguien que esté de la mano de esa deidad y que además te pueda responder o te pueda ayudar también en los diferentes procesos de tu vida, y él es el que me explica un poco cómo funciona todo lo que son estos planos, lo que son los contenidos con estas deidades o con este mundo más espiritual. Él es el que me explica cómo funciona y cómo nosotros vamos ascendiendo poquito a poco también dentro de lo que nosotros podemos llamar esta vida después de la muerte. Y además con todo esto es como que ahí empiezo a comprender y a entender el por qué he tenido en tiempos diferentes conexiones con diferentes versiones de todo lo que tiene que ver con todo lo paranormal, podríamos llegar a decir, porque nosotros lo que vemos aquí en nuestra vida diaria es todo lo normal, y ahí nos hacen entender un poquito todo lo que es lo paranormal. Entonces es como que ahí es cuando se me apertura un poquito más esta parte que tiene que ver más con lo que es nuestro día a día, el cómo nosotros podemos llegar a ver las cosas, las situaciones diferentes que nosotros vamos obteniendo dependiendo de cada uno de los momentos, las respuestas que se nos dan, quién nos da estas respuestas, que como habéis visto no solamente es una deidad, sino que hay muchas más formas espirituales que nos están respondiendo cada una de nuestras plegarias, podríamos llegar a decirlo, y que hay mucho más de lo que nosotros pensamos. Con lo cual, después ya de todo esto y de haber hablado un poco extensamente sobre ello, bueno, pues si os queda alguna duda después de haber terminado esta ponencia, que la he querido reducir un poquito, porque si me pusiese a hablar de cada una de estas deidades, de lo que determina, del por qué está allí, del por qué se me ha presentado en cada uno de los momentos, eso ya tendría que ver más con algo más extenso, y esta ponencia pues al final tiene el tiempo que tiene que tener, y claro, se podría hablar un poco más. Siempre diré que esto parte de mi experiencia, y esta experiencia siempre tenéis que cogerla compartiendo con las experiencias de cada uno de los otros compañeros, porque sí que es verdad que me gusta recordar que nosotros, si hemos llegado aquí y hemos llegado a tener estas experiencias, no es solo porque la deidad ha decidido, o nuestros guías o quien sea ha decidido presentarse de esta forma, sino porque también se basa en nuestras propias experiencias de vida y todo lo que hemos aprendido hasta aquí. Con lo cual, y yo estoy segura que llegará el año siguiente, llegará dentro de 5 años, llegará dentro de 10 años, y las experiencias que estoy teniendo a día de hoy no serán más que casi un recuerdo de las experiencias que voy a tener en un futuro, porque esto también va poquito a poco aumentando conforme nosotros vamos adquiriendo más herramientas, adquiriendo más experiencia y adquiriendo situaciones de nuestra vida que no todas son bonitas y no todas son perfectas, porque al menos esta es mi experiencia.
no ha sido siempre una evolución después de algo bonito, sino siempre mis evoluciones, han sido después de haber tenido un momento difícil en mi vida, sea el que sea. Con lo cual, aquí yo lo que os digo y lo que me gustaría que os quedaseis es: nosotros podemos contactar, por supuesto, con las deidades, con las diferentes deidades. Podemos en todo momento estar conectadas con cada una de ellas. Nuestras creencias van a ser siempre propias y únicas. Y ya no solo las creencias, sino la forma en la que vamos a poder contactar con cada una de estas espiritualidades, podríamos llegar a decirlo, que va a tener mucho que ver en cómo nosotros nos definimos como personas, que sobre todo va a tener que ver en cómo nosotros estamos de desarrollados y cuánto nos conocemos, porque sin un conocimiento previo de nosotros mismos tampoco vamos a poder llegar hasta el fondo de estas cuestiones. Y bueno, esta justamente es una de mis misiones de vida, el ayudar a que se conozcan a las personas en sí y más internamente. Cada uno tenemos una misión de vida. La mía se basa sobre todo en cómo ayudar a otras personas a conocerse y a entenderse un poquito mejor. Y desde luego lo que siempre os diría es: conócete un poco más a ti mismo o a ti misma, sé totalmente sincero o sincera contigo, no des nunca nada por sentado y piensa que cada uno de nosotros puede ver las cosas desde diferentes formas, porque cada uno de nosotros ha tenido una vida diferente, hemos venido de unos padres diferentes y hemos tenido unas enseñanzas diferentes. Con lo cual, no nos comparemos, no tengamos esta graduación en cuestiones de comparativa con unas y otras personas. Intenta pensar en que tú eres un ser especial y que a partir de ese ser especial vas a poder realmente llegar hasta tu fondo, sobre todo hasta tu fondo, hacia tu conocimiento, que los conocimientos que nosotros vamos a ir adquiriendo, todo sobre todo lo que tiene que ver relativo a la espiritualidad y a una evolución de vida que nos haga realmente estar más conectados con nosotros mismos, tiene que ver desde ese partir, desde tu propio conocimiento, y que los caminos son individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que las experiencias de otro solamente me van a servir a modo de conocimiento, pero igual no tienen que ver con las experiencias que yo voy a adquirir o con los procesos que yo voy a ir viviendo. Recuerda esto: nunca te compares con nadie y nunca pienses que no eres un ser especial, porque si estamos aquí es porque todos somos especiales en algo y todos tenemos alguna cosa que nos puede estar haciendo en este momento ayudar a otra persona a que se conozca un poco más a sí misma. Con lo cual, y bueno, con esto me quiero quedar. Sí es cierto que estoy aquí para responderte cualquier tipo de duda que tengas. Si no estás aquí en esta sesión en directo, puedes dejarme tus preguntas aquí en el canal de difusión desde donde se está dejando ver todo, porque si yo no las veo, cualquiera de las administradoras de estas tres personas que han hecho posible este encuentro, donde, tanto Dolores como, Ninfa Nouveau, que para mí es Maeva, y Loli están aquí haciendo posible que nosotros estemos teniendo este contacto, y ellas desde luego me harán saber en cualquier momento si hay una pregunta una vez que hayamos terminado la ponencia de hoy, y si realmente hubiese alguna duda con referencia a las situaciones que tenemos. Desde luego no me importaría después o bien mandaros un vídeo explicando vuestras dudas o vuestras preguntas, no me importaría para nada, y siempre se lo haría llegar a cualquiera de ellas, puesto que son las organizadoras
de este evento, que desde luego nos está ayudando mucho para tener un mayor conocimiento de lo que nosotros podemos encontrar al otro lado y de cómo puede ser nuestra comunicación aquí, a día de hoy, que realmente es lo que nos importa, porque al final, una vez ya hayamos transitado nuestra vida y ya hayamos llegado al otro lado, a partir de ahí vamos a tener muchísimas más respuestas de las que estamos obteniendo a día de hoy en este momento. Bueno, muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final de esta ponencia y, como bien os digo, un abrazo muy fuerte y aquí estoy para responder todas vuestras preguntas. Gracias.